pues ya estamos aquí de regreso, muy felices en este viernes para cerrar muy bonito la semana en esta mesa que Julio bautizó como la mesa del más allá con nuestro querido Horacio Franco. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? Qué gusto, Adriana, qué gusto verlos, Ana Francis y Fer, queridos, ¿cómo están? Muchas gracias, Horacio. Ana Francis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, feliz de verles, ya así de mi reunión de los viernes, me da muchísimo gusto y le mando un besote a Julio para que se recupere pronto y que esté al tiro. Muchas gracias, Ana Francis. Fernando, pues ya sacar la cerveza y No te hagas. aunque nos regañen. ¡Salud! ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, contento de llegar al fin de esta semana loca. Ya quería tocar la orilla, ¿no? Del fin de semana y poder efectivamente tomarme una cerveza y ver a mis amigos, aunque sea así de lejitos, pero ya se está volviendo esta una tradición, muy agradable, no solo para debatir lo político, sino también para saludarnos y preguntarnos cómo estamos y todo eso. Y yo también, soy fan de Horacio como músico, pero también, admiro esa musculatura, pero no se la ganó gratis. Hay que meterle mucho gimnasio, Horacio. ¿Sabes Nada que se da gratis en esta vida. ¿Tú te acuerdas, Horacio, que yo te conozco desde que yo era bien chiquitita y tú también, porque iba yo a ver a Luisa, bueno, a Mariana Barbera ahí, y tú eras vecino de Luisa Durón? No, tú Exactamente, tocabas. en la colonia, en la Portales. Exacto. Y yo lo veía y decía, este señor qué fornido. Oh, qué maravilla. Podría ser tu papá, además. Exacto. Pues queridos, ¿qué les parece si empezamos? Pues sí, hay muchos temas escabrosos esta semana, la verdad, uno de los que nos sorprendió el día lunes, bueno, porque el día sábado la Auditoría Superior de la Federación da a conocer este tan famoso y ya mediatizado reporte de la cuenta pública 2019, que pues casualmente tenía pues varios errores, sobre todo muy particulares en el tema, por ejemplo, del avión del aeropuerto de Texcoco, de la cancelación, del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, así como pues varios de los programas, emblema del presidente, también un señalamiento por ahí a la Secretaría de la Función Pública. Horacio, empezando contigo, pues y después reculó la Auditoría Superior de la Federación en un papel pues muy delicado que se retracta pues prácticamente en el día en el que el presidente decía tener otros datos y pues efectivamente al parecer así fue, Horacio. Claro, el problema aquí fue que el daño ya estaba hecho. Los medios opositores, los medios de comunicación, que ya se ha definido además todavía más esta semana y más el día de hoy con la mañanera en la cual AMLO los expuso de una manera en verdad penosa. En verdad fue muy divertido para muchos verlo, fue patético para otros, fue sorprendente. Yo estaba muy sorprendido, ¿no? Ver los videos que sacó hoy el presidente en la mañanera y en realidad, pues eso ya estaba hecho el daño, pese a que toda la opinión pública que estamos no ciegamente a favor, sino estamos con la realidad, estamos conscientes además que a Munadora Bujain la corrieron de una manera bastante desagradable, una auditora, una de las auditoras, pero una auditora con tan buena trayectoria que expuso la estafa maestra, cómo pusieron a este hombre, lo que advirtieron de haber puesto a este hombre en la auditoría, en frente de la auditoría. O sea, a nosotros no se nos hizo, a la gente que sí conocemos cómo está configurada la cuestión de la auditoría, sí obviamente estábamos enterados y dijimos, bueno que hay algunos medios, ¿no? Que defienden, que están con el presidente, pero la mayoría de los medios que están en contra de él y que son los que más exposición tienen, yo ya no los llamaría los más importantes. Ojo, porque eso es una cosa que también nosotros a veces estamos propiciando. Los medios más importantes de comunicación de México son los que más prestigio tuvieron y más chayote recibieron, pero hoy por hoy no son los más importantes. Que me perdone la secretaria de Gobernación, pero no son los más importantes. Los más importantes son ustedes, los alternativos, son rompevientos, son ustedes, son Luengas, es La Octava, etcétera, etcétera. Todos los colegas que tienen a bien hacer este tipo de periodismo, incluso los youtubers también son más importantes, la gente los oye más y les cree más. La única cuestión es que los alcances de estos medios
sí son todavía muy, permean demasiado en puntos donde no lo sueñan ustedes porque no hay internet o donde la gente no tiene la cultura, dijéramos, de ver la televisión y el internet alternativo, como con los medios alternativos, y ahí es donde se hizo mucho daño, ¿no? Alimentó más todavía la cizaña que le tiene la clase media y mucha de la clase alta que está ya convencida de que este gobierno es un fracaso, no que es un estado fallido según ellos, que esto es una dictadura, que estamos a un punto de caer a Venezuela o a Corea del Norte ya de plano, ¿no? Lo cual es, obviamente en verdad, son manipulaciones que ellos mismos han propiciado. Entonces ellos, los medios tradicionales de comunicación, sacaron esto, pero verdaderamente a todas luces, se regodearon, se pavonearon, trataron de darle un golpe muy bajo con esta información que finalmente, si el presidente dice no está verificada, y luego al día siguiente vino el presidente de Argentina y ya no hubo tiempo de sacar todos estos datos, porque incluso estaba atrás el secretario de Hacienda en la conferencia del martes, y no hablo, yo pensaba, híjole, ahorita va a aclarar el secretario de Hacienda esto, y chin, pues no dio tiempo, porque la conferencia de prensa histórica también con dos presidentes, evidentemente no dio tiempo de hacerlo, pero bueno, por fin el miércoles ya se empezó a aclarar todo, y bueno, hoy por hoy, ya el presidente sacó todas las evidencias, ahora sí, con los pelos de la burra en la mano, y desde antes, ¿no? Desde que se había, ya pidió, reculó la Auditoría Federal de la Federación, reculó este hombre, y obviamente pues quedaron en un gran ridículo, ¿no? La cuestión aquí es que el daño hecho está finalmente, pero por otro lado el pueblo pues no se chupa el dedo, ¿no? La gente informada, como dije la semana pasada, cada vez estamos más y más informados y mucho más politizados de todo, y el pueblo ya pues ya no se la traga, ¿no? La cuestión es que sí sigue habiendo mucha gente que no se la cree, pues. Gracias, Horacio. Ana Francis, bueno, si bien pues parece que sí tendría el presidente otros datos, pues también pues el auditor David Colmenares fue propuesto por Morena y por el PRI en 2018 en esta terna como auditor superior de la Federación. La propia Rocío Nale el día de ayer en una entrevista con los periodistas dijo que pues ella también avaló, ¿no? Esa terna. Pues, ¿qué esperar entonces en esta situación? ¿Cuál es tu opinión sobre, pues cómo queda la auditoría que, pues, finalmente sí, como lo comenta Horacio, pues ha sido fundamental también para el esclarecimiento, pues, de muchos temas, ¿no? De corrupción, como en el caso de la estafa maestra. Sin duda, pues la auditoría la verdad es que debería de recuperar su prestigio, de alguna manera. Pero a mí lo que me interesa más de mirar en esto es como tratar de entender cuál es el juego de ajedrez que está detrás. El otro día, hablando sobre la revista Proceso, Juan Becerra Costa, a quien admiro mucho, me explicaba que en cierto tiempo la revista Proceso servía también de golpeteo entre grupos al interior del PRI. Estamos hablando de tiempos en donde nomás había PRI, donde básicamente nomás había PRI. Entonces, si el secretario de Hacienda le quería pegar al secretario de la Energía, pues salía una investigación en Proceso, o sea, les pasaban un expedientito a Proceso, salía una investigación y riájale. Y luego, pues le contestaba, entonces salía una investigación de la otra secretaría, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la pugna por la candidatura de Guerrero, que detrás de esta pugna de la candidatura de Guerrero, pues está el impresentable de Salgado Macedonio, y está también el otro posible candidato, hasta donde yo tengo entendido, estaba el hermano de Irmeréndira Sandoval, pues, ¿no? Entonces, hay una cosa que me sorprendió mucho en los primeros anuncios de la auditoría, que muchos iban para golpear a Irmeréndira, pues, ¿no? Que no nos dio que ni nos contestó el teléfono, que se puso bien payasa, que quién sabe qué tanto dijeron, ¿no? Y luego, dijeron, no es cierto, sí nos contestó todo, ¿no? Entonces, pero el daño ya estaba hecho, como dice Horacio. Entonces, es interesante ver, que además me parece que de aquí a junio es lo que vamos a ver, como no podemos ver de pronto más que anuncios de campañas políticas de los que son, de los que están dentro de la norma, pues vamos a empezar a ver estos golpeteos de grupos de poder para desprestigiar. Y por otro lado pienso, es decir, estamos viendo las estadísticas, etcétera, de cómo va a estar la votación. ¿Cómo se llama? Es muy probable que Morena gane de forma aplastante. Con que el híbrido opositor le gane 3, 4 puntos, ya le ganó un montón, ¿me explico? Entonces, todo este golpeteo, pues es para bajarle tantito, para bajarle un puntito, ¿no? Para que te encabrones tantito por algo y como
como todas las mentiras mediáticas, que no olvidemos que estamos justo en esta construcción de la gran mentira mediática, apelan a la indignación y a la furia. Y como sí estamos indignados y como sí estamos enojados, porque hay muchas cosas por las cuales estar enojados, tú pues te la compras, ¿no? Eso es como fácil. Y luego por el otro lado veía esta noticia del rey del outsourcing. ¿Cómo se apellida? A ver si ahorita me acuerdo de cómo se apellida. Que ha tenido acciones y ha comprado un montón de medios de comunicación, pues, ¿no? Es decir, claramente desde hace unos 10 años echaba de ver hacia dónde había que invertir para estar metido en la repartidera del poder y en la repartidera del pastel, pues, ¿no? Entonces, sí hay que ver quiénes son los consorcios que están detrás, qué información sacan, etcétera, etcétera, y cada vez se van distanciando más de la verdad y de la realidad, pues, ¿no? El gran peligro, como dice mi señora que es sabia, el gran peligro es que de pronto miremos la realidad, miremos la verdad y no la reconozcamos, ¿no? O sea, el punto ahorita no es qué te crees y qué no te crees, sino que de pronto te digan la verdad y no la reconozcas. Y entonces ahí es donde resulta como pues, de mucha intranquilidad, pues. Pero a lo que voy es, ¿qué golpeteo está detrás? O sea, porque el auditor, ¿qué? O sea, es tan tarado que saca una información falsa para al día siguiente recular. O sea, fue muy bonito ver al secretario de Hacienda con su videíto de Juan sacando dinero del cajero, o sea, ¿no? Manzanitas 1, 2 y 3, que parece que el auditor superior de la Federación sabe menos matemáticas que yo, ¿me explicó? Y mira que a mí me cuesta trabajo llenar un recibo de honorarios. Entonces, híjole, sospecho con el pecho. Claro, Ana Francis, muchas gracias, Fernando. Pues en este tema también hay declaraciones pues, de exauditores, en este caso, por ejemplo, de Juan Manuel Portal, quien ha señalado que pues, el propio Colmenares era una persona pues, creo que no sé si lo dijo en esos términos, practicaba la holgazanería, y también muchos señalamientos de Munadora, ¿no? Esta directora de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación en su momento, pero también, como dice Ana Francis, hay detrás algo más políticamente hablando, es mera incompetencia. ¿Debería renunciar este auditor, Fernando? Sí, pues bueno, es que el elemento para que renuncien es que tengan un mínimo de dignidad y amor propio y amor por la sociedad para la que en teoría trabajan. Como no la tienen, pues no renuncian, ¿no? Al contrario, este señor David Colmenares, ya justo el exauditor Portal había dicho, yo hubiera renunciado, pero en primera, porque queda mal parado desde todas las perspectivas este señor David Colmenares. Queda mal como un funcionario que lanza un resultado de una auditoría del gobierno, quizás más vigilado y que más expectativa causa en ese término, y la lanza mal y con me parece a mí, deliberado sesgo político y de golpeteo y de confabulación con los Lorets y los Brosos y todos ellos que se llenaron la boca durante 2 días y luego, como suelen hacer estos medios, primero lo sacan a 8 columnas, lo avientan muy, muy platillo y luego la aclaración sale en letras chiquititas, ¿no? Difunden la mentira y ocultan la aclaración. Queda mal como funcionario, pero también la argumentación de la oposición o de la derecha diciendo que no, que entonces el presidente omnipresente y todopoderoso lo obligó a recular y a decir que se equivocaron. Entonces queda como un títere pusilánime y débil, que no me parece que sea el perfil de un auditor. Y en tercera, pues queda como un cínico, porque ya dijo que no va a renunciar y que ahí se va a quedar a pesar de haber reconocido ese error que ha pues generado un golpe bastante fuerte al de por sí ya muy golpeado gobierno de López Obrador. Yo lo que veo aquí es que pues sigue habiendo un intento de mover cosas, de cambiar vicios muy añejos y que hay una gran resistencia dentro de la propia estructura gubernamental, dentro de las propias instituciones y las instancias de gobierno. Entonces, es muy loco porque contra esta idea de que el presidente López Obrador todo lo puede y mueve un dedo y se abren las aguas,
Pues no, es un grupo de poder que está arriba, que tiene la presidencia, que tiene las secretarías de Estado, que están luchando contra las propias estructuras de poder, con el apoyo de los ciudadanos, gracias a Tezcatlipoca y a Tezcatlipoca madre, pero si no fuera por eso, ya realmente lo habrían derrocado, porque es el propio sistema que se niega a cambiar, de donde están saliendo estas pequeñas, ¿cómo decirlo? Pues cochinadas, ¿no? Pequeñas perversiones de funcionarios que tratan de desestabilizar un escenario que de por sí no está el suelo tan parejo como para estar soltando esta clase de pifias. A mí sí me parece que debería renunciar y sí creo que es tremenda la resistencia dentro de las propias instancias de gobierno a que estas políticas de transformación que trae el presidente y su equipo más cercano permeen hacia abajo. Es tremendo, pero no quieren cambiar. Hay una parte de este país que no quiere cambiar y que quiere que las cosas sigan como estaban, y es una pequeña, o no tan pequeña, es una guerra, ¿no? Política, ideológica, social, de estiras y aflojas, y a mí por eso me parece muy bien que el presidente, que se ha convertido ya en una fuente periodística más confiable que todos los que dieron por hecho el informe de la auditoría, ¿no? Ahora sí que ¿quién audita al auditor? Fuente ovejuna, señor. Gracias, Fernando. Horacio, pues justamente también en este mismo tema, pero el día de hoy, el presidente, sabemos que, bueno, la conferencia mañanera también es una conferencia en la que, pues, el presidente la ha utilizado para criticar a muchos medios de comunicación, a muchos comunicadores, pero en esta ocasión hace un resumen, o le pidió a su gente de comunicación que hiciera un resumen. Aquí no lo pudimos pasar nosotros por derechos, porque nos quitan la monetización por cualquier cosa, entonces no lo pudimos pasar, pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, porque pues en esta situación también de el presidente contra ciertos personajes y ciertos medios de comunicación, está también el periodismo, ¿no? El periodismo, digamos, de alguna manera más puro o más duro en cuanto a la nota, ¿no? Dejemos el lado de los Krauses, de las opiniones y como el presidente dice, el festín que se dieron con este tema, pero está el tema de que en este resumen, pues tomó a varios medios de comunicación de la cobertura que se le da como todos los años a estos reportes de la auditoría, y pues se llevó de corbata el día de hoy a Carmen Aristegui, ¿no? En unas capturas que solamente dan cuenta de la información que emite la auditoría, porque eso es una información periodística. El análisis, pues ya es otra cosa. Y en ese sentido, Horacio, pues quiero preguntarte tú cómo ves, pues el presidente el día de hoy ironizó un poco porque hasta se mofó de alguna manera, que bueno, pues como diciendo, ya hasta Carmen me está pegando. Si eso la gente no lo aprovecha para pues atacar, pues ya en este caso pues a otros comunicadores y otros periodistas, si ya habrá pues un cambio en el tono del presidente contra otros periodistas, Horacio. Mira, yo creo que ahí sí vi que salió el encabezado de Aristegui, de Carmen, y después, cuando estaba hablando de la libertad, ¿no? De Gutiérrez Vivó, empezó a señalar lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó y también a Carmen. O sea, dijo, aquí en este gobierno no va a haber ese callar a periodistas como se lo hicieron a Carmen Aristegui, a Vivó y a Carmen Aristegui, ¿no? En ese sentido, el colmillo político de López Obrador es muy, muy, muy largo y yo creo que ahí finalmente, yo creo que lo que podríamos deducir de lo que quiso hacer, ¿no? Es el hecho de como que dejar que la gente misma juzgue por lo que cada portal o cada comunicador haga. O sea, finalmente sí fue ético, es ético de toda la prensa convencional, de Aristegui, de ustedes y de Rompeviento y de todos, anunciar que la Auditoría Superior de la Federación está anunciando estas irregularidades, ¿no? Y después, como hubo mesas en todos los medios alternativos, ¿no? En varios alternativos, entrevistan a Munadora, entrevistan bueno, a todos los exauditores, ¿no? Obviamente, y van haciendo una
cadena de pensamiento crítico en la gente que ve medios como ustedes, ¿no? En ese sentido. El problema es que los otros medios siguen lanzando y siguen lanzando estos videitos que fueron hoy sacados por el presidente 2 veces en la mañanera, que a mí me asombró mucho, porque fueron 2 veces, o sea, no es una nada más, es llover sobre mojado otra vez, o sea, pisotear más todo esto, ¿no? De una manera, pues sí, con que tiene todo el derecho porque fue mala leche, o sea, independientemente si la auditoría o no cuenta con una gente que no es capaz o o sea, sí pareció una conspiración para lanzar una gran mentira, porque no fue una mentira de 2 millones menos, fue mucho más, o sea, fue en verdad inventar para hacer estallar a la opinión pública, hacer que estos diarios cayeran en su juego, ¿no? Para bien de ellos finalmente y para denostar al gobierno, ¿no? Y finalmente, pues después salió la verdad, ¿no? Obviamente, pues el secretario de Hacienda con toda su parsimonia y con toda su autoridad sacó la verdad, se sacaron las cifras, etcétera, 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 que reculó la Auditoría Superior de la Federación. Y estos, pues obviamente, hoy los hizo quedar como unos idiotas que obviamente, pues sí, la verdad, yo no lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho como lo hicieron ustedes, lo hubiera hecho como lo hizo Rompeviento, no, a ver, como lo hicieron los periodistas en La Octava, a ver, primero vamos a ver cuáles son los antecedentes de esto y no nada más pegar y pegar y pegar. Yo en ese sentido creo que Andrés Manuel López Obrador sí tiene en ese sentido todo el peso y el derecho de defenderse en el único medio para el cual tiene derecho de réplica. A ver, que lo entreviste Krause o que lo entrevisten en la hora de opinar, por ejemplo, ¿no? A ver si les dan la entrevista. Pues, estaría interesante ver un debate entre el presidente y ellos, ¿no? A ver cómo se quedan, ¿no? Eso, digo, es una utopía, obviamente, porque es el presidente, pero de todos modos, el presidente está usando su mañanera porque es una forma de comunicar finalmente toda esta cuestión. O sea, no los mencionó a ustedes, obviamente, no mencionó a Roberto, no mencionó a La Octava, pero sí mencionó a aquellos que finalmente hicieron de esto una noticia. Si se le fue Carmen Aristegui, después, no, yo no vi a Carmen Aristegui cuál fue su opinión o qué fue lo que opinó, pero pues Carmen nos merece el respeto a mucha gente, ¿no? Mucha gente que la seguimos, pero en un momento dado sí, evidentemente, pues obviamente Carmen se para sola, ¿no? Ustedes se paran solos, Julio se para solo, Rompimiento se para solo, ¿no? Los que sí en verdad, han ocasionado una gran molestia en gran parte del pueblo mexicano, no que admiramos ciegamente, porque yo publiqué un artículo en el Soberano hace 2 días que yo digo ni patriotero ni cuatrotero, o sea, soy patriota, no soy cuatrotero ultranza ni patriotero ultranza, soy patriota. Entonces a mí me interesa y yo voté por este gobierno porque es la solución a todos los problemas que veníamos hablando, la única opción posible y espero que sea la solución, ¿no? Y bueno, precisamente por eso, obviamente soy muy objetivo con todo o lo más objetivo posible con todo lo que veo en las noticias y cómo la maneja, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. Gracias, Horacio. Ana Francis, el propio presidente ha dicho, incluso hoy que le preguntaron sobre un candidato panista que estaría buscando la presidencia municipal por el partido Morena, no recuerdo exactamente qué estado, pero en Chihuahua me parece, pero ha dicho que no se debe linchar ni política ni mediáticamente. ¿No estaría el presidente haciendo algo parecido en este caso, por ejemplo, con los medios que aparecieron? Digo, sabemos también ya que su punto de vista, pues y la mañanera es una alternativa a estos medios de comunicación, a la comunicación que se difunden en esos medios de comunicación, pero ¿no estaría incurriendo en lo mismo el presidente, Ana Francis? Pues no lo sé, fíjate, creo que estamos viendo como otras historias y otros escenarios. Es decir, siempre nos preguntamos por qué rayos para la candidatura de Andrés Manuel Justo, Morena salió con el PES, con el Partido Encuentro Social, que básicamente desde una perspectiva como la mía, pues son lo más antifeminista, lo más conservador y lo más espantoso, pues, ¿no? Sin embargo, claro que fue una ayuda para que llegara el proyecto de la 4T a la presidencia de la República, pero me parece que son en cierta medida unos socios indeseables. ¿Por qué digo en cierta medida? Porque en términos ideológicos disiento en absoluto, pero no les sé de cierto si hay como grandes escándalos de corrupción o eso al interior del PES, que sí hay, por ejemplo, al interior del Partido Verde Ecologista. O sea, el Partido Verde Ecologista tiene de verde lo que yo desvelta. Entonces, ¿cómo se puede unir Morena, por ejemplo, al Verde Ecologista?
yo no le encuentro nada que rescatar al verde ecologista, pues, ¿no? Nada, ni lo verde, ni lo nada. Y de repente, por ejemplo, pues no podemos olvidar que ha habido personajes que vale la pena rescatar de unos otros partidos, personajes íntegros que por alguna circunstancia de vida, pues pasan por algún otro partido político y llegan. Creo que tiene que ver con cada lugar y con cada contexto. Lo que me parece que vale la pena dudar, o sea, donde me parece que vale la pena dudar es cuando a rajatabla vienen las alianzas así de, pues ahorita nos aliamos con el PAN y con el PRI, con el Verde y con parejo, porque parejo, ¿no? Y sin duda que resulta complicado, es decir, en los estatutos de Morena hay cosas francamente liberales, que no necesariamente se alinean todos los legisladores al respecto de esa liberalidad, es otra cosa, pero y nada que ver con los estatutos del PAN, por ejemplo, en muchas cosas, ¿no? Entonces ahí vale la pena ver cómo se hacen esas alianzas. Pero también es cierto que hay alianzas posibles, es decir, hay alianzas, pero sobre todo hay temas posibles, ¿no? Hay muchas cosas en las que, por ejemplo, mujeres de todos los partidos políticos se han aliado para detener la violencia política, ¿no? Y ahí la verdad es que todas se alían. Claro, ya cuando sacamos el pañuelito verde y viene el asunto del aborto, ya se abren, pero hay cosas en las que, y de eso se trataría, pues, ¿no? De eso se trataría al fin y al cabo la construcción parlamentaria y la construcción democrática. Lo que realmente me parece, y que me parece que ya como ciudadanos debemos de empezar a separar, es que el presidente es el presidente y el partido es el partido. No tendrían que jugar en el mismo lado necesariamente, pues, ¿no? Gracias, Ana Francis. Fernando, pensando en este tema de la Auditoría Superior de la Federación, pero que también ha puesto el tema en la mañanera de los medios de comunicación, tanto lo que evidenció el presidente, que bueno, hemos sabido desde hace muchos años también en los intereses para que la mayoría de los medios, de los grandes medios, o de los medios más bien grandes, de los medios grandes, para quienes trabajan o qué tipo de empresarios son o qué tipo de negocios adicionales a los propios medios que también tienen. Independientemente de eso, hoy surgió un tema interesante en la mañanera, cuando el presidente hace este tipo de señalamientos contra la prensa, pues vale la pena el considerar el papel que tiene la mañanera como fuente de información. Fernando, independientemente de estos medios grandes, que a lo mejor en muchos casos no hacían periodismo, ¿en dónde quedaría el periodismo? Sobre todo cuando el presidente menciona el día de hoy que pues tienen que surgir medios alternativos y que ahora cualquier ciudadano lo puede hacer, y el presidente dice de manera fácil, de manera muy fácil o muy sencilla, así la palabra muy sencilla, a través de las redes sociales y una página, por ejemplo, de las páginas web. ¿Es así o en qué papel estaría la mañanera también? ¿Se puede considerar periodismo? Mucha gente se está informando o exclusivamente con la mañanera o de manera muy importante con la mañanera. Vemos audiencias brutales. La página del presidente de YouTube, 90,000 alrededor diario, a 90,000 seguidores o espectadores, más lo que pueda estar difundiendo el gobierno en su página de YouTube y pues los medios públicos. Tiene sin duda una audiencia impresionante. ¿En dónde quedaría en este contexto, Fernando, en dónde quedaría el periodismo? Bueno, pues yo creo que es una pregunta súper interesante, Adriana, porque el periodismo, la manera de ejercerlo, la manera de leerlo, la manera de interpretarlo, están viviendo una transformación muy profunda que nos está obligando no solo a los periodistas o a quienes estudiamos comunicación social o que estamos metidos en este medio tan inmenso y tan diverso, nos está obligando a hacer lecturas mucho más delicadas y sutiles y a tener que deshebrar ciertas cosas. Durante años hemos abusado de las generalizaciones y como el país era tan blanco y negro, ¿no? Pues era muy fácil hablar de los periodistas, los políticos, los diputados, todos son iguales, todos son... Y yo creo que estos tiempos nos exigen un análisis más minucioso. Yo recuerdo incluso lecturas de este gran filósofo Bertrand Russell, que él hablaba que a la hora del debate es una trampa muy frecuente estar mezclando la gimnasia con la magnesia todo el tiempo, que es lo que vemos en los debates de altura política supuestamente hoy en día,
Y yo creo que ahí el presidente lo que ha hecho en su mañanera, que es como su noticiero, para algunos es un show de stand-up, para otros es una fuente de información mucho más confiable que ver el Muro de los Lamentos de Ciro Gómez Leiva, o cualquier otro noticiero matutino que pues básicamente es como una misma voz encarnada en diferentes cabezas parlantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que hace el presidente es interesante porque ayuda a entender esa separación, la misma que dice Ana de, no es lo mismo, ¿por qué el reclamo de estos candidatos impresentables que ha habido en Morena? Es un reclamo directo al presidente si el presidente no es el que está nombrando a esos candidatos, si ha dicho que no es como los viejos presidentes priistas o panistas que seguían siendo el presidente del partido. Yo creo que el presidente no tiene que ver directamente en eso y es una labor de Mario Delgado, a quien he visto muy pocas veces mentado en este debate. Yo digo, oye, si el que está invitando a toda esta bola quieren desaforar a Lili Telles y están invitando a 20 más, ¿no? Entonces, digo, es increíble que el reclamo social esté tan visceral y tan politizado que estamos tocando en otra puerta, ¿no? Y el presidente básicamente dice, oigan, aquí no es la ventanilla donde se va a resolver este tema. ¿Quieren que yo opine? No lo voy a hacer porque soy el presidente, ¿no? Porque todos los días llega un reportero a meterle un buscapiés de, es que Javier Corral dijo, que digan lo que digan, no sé, que digan lo que quieran. Pero bueno, hay cosas que son de incumbencia de unos y de incumbencia de otros. Yo creo que ahí es el tema partidista deplorable. La reclamación va a Morena y a Mario Delgado y a quienes están seleccionando a esta bola de arribistas, ¿no? Trepadores políticos y saltimbanquis de la política. Y también la decisión, pues, es de quienes vayamos a las urnas a votar, ¿no? Hay de nosotros si volvemos a votar por personajes así que ya sabemos, como el caso de Lili Telles, que pues aprovechan la plataforma de Morena, que es una plataforma muy solvente en términos electorales, y a los 6 meses se cambian de partido. Entonces, pues sí creo que es tremendo. Creo que el presidente, volviendo a la pregunta que le hacías a Ana Francis, el presidente cuando habla de Loret o cuando habla de los periodistas que lo atacan, está defendiendo al régimen, está defendiendo al gobierno que encabeza. Cuando le piden que qué opina de los candidatos, bueno, pues ahí yo creo que está, aunque nos incomoda que, por ejemplo, en el tema de Salgado Macedonio tenga la postura tan lamentable que tiene, sí me parece que ese es un asunto que está en otra ventanilla y que hay que acudir a esa otra ventanilla, porque yo veo a Mario Delgado muy tranquilo, ¿no? O sea, los veo en Morena muy quitados de la pena y muy campantes, y yo creo que más allá de que yo sé que hay muchos grupos que no quieren al presidente y a su gobierno, pero amigos, hay que dividir, ¿no? Hay que saber dónde está el interlocutor, donde realmente se pueden hacer válidas nuestras exigencias y nuestros enojos ante la selección tan miserable que están haciendo de personajes políticos, ¿no? Gracias, Fernando. Y Horacio, pues justamente, pues de lo que comenta Fernando, pues a lo mejor en algunos temas, pero cuando le preguntan por Salgado Macedonio, dice que no va a opinar, como que se sigue, ¿no? Ahí lo interesante, pues a preguntar también y analizar, Horacio, es si independientemente de que, pues, no, como decía en su columna Astillero el día de hoy, Julio, nuestro querido Julio Hernández, pues no tiene la obligación de saberlo todo, es a lo mejor si hay una cerrazón por entender las exigencias del movimiento feminista. Horacio, ¿cómo tú ves estas declaraciones? Porque parece que esta semana, pues la verdad, le regala mucho material a la oposición. Sí le regala mucho material a la oposición, pero él mismo sale a aclararlo también, ¿no? A ver, es un presidente de un país con una crisis de COVID bastante fuerte, con una crisis económica y unas preocupaciones terribles por la cuestión energética, por la cuestión pues de todo, ¿no? Que ya conocemos, ya sabemos. Vino el presidente de Argentina, lo tuvo que atender, tuvo que hacer otras cosas también. O sea, es un presidente con muchísima actividad, ¿no? Incluso después del COVID, ya quisiéramos muchos haber estado así después del COVID, ¿no? Como él. Habló con empresarios, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos cuál es su agenda, ¿no? No vale la pena ahondar en eso. Y le sale con lo que salió ayer, con lo del el hashtag
de Rompe el Pacto, ¿no? Que no sabía, y yo le creo genuinamente al presidente, no sabía a qué se refería, ¿no? Que su esposa se lo aclaró. Digo, eso le dio mucho de comer a la oposición, ¿no? Obviamente, pero en verdad yo sí lo creo, o sea, rompe el pacto, es un hashtag o es una cuestión bastante desafortunada para quien no sabe y no entiende qué pacto, ¿no? Finalmente, o sea, obviamente él está en otras cosas y su agenda ya lo hemos dicho aquí, ya lo hemos discutido con Ana Francis a la cabeza aquí, no es un ultrafeminista ultranza, no es, o sea, eso no queremos que o sea, ojalá que lo fuera, pero no o sea, no vamos a transformarlo, no le vamos a hacer un chip en el cerebro para que sea el más ultrafeminista así, porque tampoco lo es, ¿no? Y finalmente, bueno, que ayude el gabinete, entonces que ayuden las mujeres que están con él, la secretaria del Trabajo, la secretaria de Cultura, la secretaria de Gobernación, o sea, hay muchas más secretarias, y él lo aclaró también en la mañanera. Aquí hay una mayoría de mujeres en el gabinete, entonces yo soy feminista en ese sentido, ese es el concepto del feminismo de Andrés Manuel, darle a la mujer una igualdad en un gabinete que él mismo nombra, ¿no? Obviamente le dio de comer a la oposición, yo hubiera puesto otro hashtag tal vez, u otro tipo de llamamiento, obviamente, y coincido con Fernando totalmente, o sea, él no se va a meter a la candidatura de Félix Salgado porque no es su función, no es el jefe del partido, no es el presidente del partido más, entonces él está a otra cosa que atañe más como un presidente, como un mandatario, que yo creo que está haciendo las cosas lo mejor que puede, y otra cosa también que quería ahondar un poquito, señalar, ¿no? De lo que decía Fernando. El presidente dijo ayer también en la mañanera que pues estaba siempre a las vivas a ver quién de su gabinete, del entorno cercano, no dijo gabinete, pero quién del entorno cercano le iba a dar la puñalada, ¿no? O sea, porque sí, obviamente, mucha gente dentro del gobierno no quiere que la cosa cambie, y coincido totalmente con Fernando Rivera Calderón, y en ese sentido, sí, obviamente el presidente debe estar a las vivas, o sea, tiene que estar al 100%, y en ese sentido, obviamente, una cosa que no le atañe tanto, o que para nosotros le debería atañer, como se debería poner más la camiseta, como no a un personaje como Salgado Macedonio con los antecedentes que tiene para candidato a gobernar Guerrero, pues obviamente, sí, obviamente es un tema muy importante para todos nosotros que somos feministas o que somos conscientes sociales, pero pues no para el presidente. Entonces obviamente habrá que buscar más bien al responsable, tocar en la ventanilla correcta, toc, 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 a ver el presidente del partido Morena, ¿no? Es el que tiene que tener o que dar todas las explicaciones, ¿no? Ya, aparentemente ya las dio, que porque la cuestión de la encuesta que se hizo en Guerrero, bueno, entonces hay que hacer más movimiento todavía para que esta candidatura pues sí tenga o sea, finalmente caiga en las manos de quien tenga que caer, ¿no? No sé, esa es mi opinión, pero sí, obviamente AMLO tiene que estar a las vivas porque hay mucha gente dentro del gobierno y estoy seguro que en la fiscalía hay mucha todavía, y estoy seguro que en la Secretaría de Gobernación y en Pemex también hay muchísima gente que esto no quiere que cambie, y ahorita están como muy calladitos, pero por eso hay que estar muy a las vivas, él con su personal, con el personal del gobierno, y nosotros en las elecciones, porque las elecciones sí se vienen, yo creo que sí se van a venir bastante fuertes en ese sentido, y por lo menos hay que votar y hay que estar al pendiente. Gracias, Horacio. Pues si me permiten como colofón al comentario que hace Horacio, pues a lo que se refiere precisamente en la conferencia de ayer, que relativamente pudo haber pasado desapercibido a lo mejor en muchos medios, pero es importante el hecho de que dio a conocer al presidente que pues dentro de las reuniones de seguridad, pues había filtraciones que al día siguiente ya tenían en sus columnas Roberto Roch y en Raimundo Riva Palacio, en una especie de lo que parecería un mensaje a su propio gabinete, ¿no? Lo que también resulta un poco preocupante. Ana Francis, el presidente no entiende el feminismo, no lo quiere entender. Fíjate que yo vería dos cosas que me resultan muy importantes. La primera es que me parece que estamos viendo un cambio de modos, ¿no? El presidente dice, estos medios me están atacando injustamente, no sé qué, estos más o menos, no sé qué, y lo dice abiertamente. Claro, si mañana vemos que Carmen Aristegui pierde su espacio informativo, como ocurrió con Calderón, como ocurrió con Peña Nieto, bueno, entonces hay que preocuparnos. Si no, por lo pronto, pues ahora sí que siga la discusión y bienvenido el diálogo. Y a mí me dio muchísima ternura que contara esta anécdota de no entendí de qué rayos estaban hablando cuando dicen rompe el pacto, y entonces fui con mi esposa y le pregunté,
Que un hombre se atreva a decir frente a la nación, fui con mi esposa y le pregunté porque ella en esto debe saber más que yo, ojo, que es un signo bien importante, ¿no? Y entonces Beatriz le explica. Y entonces hay una categoría de análisis que el presidente no ve, que es el patriarcado, ¿no? Es decir, para el presidente el patriarcado no existe como tal. El pacto que sí existe es el pacto de corrupción, el pacto, ¿no? Y él está dedicado a romper justamente todos esos pactos. Ojalá viera el pacto patriarcal. No lo ve, me queda claro. Lo que sí también llama mucho la atención es, uno, bueno, claramente se preocupó porque llegó en la noche y yo me imaginé perfecto la escena, no sé tú, Fernando, o sea, además me lo imaginé con la voz que hace Fernando para imitar a Andrés Manuel, no me lo imaginé con la suya, así llegando, Beatrijita, ¿qué es eso? O sea, me lo imaginé clarito, clarito. Entonces, bueno, me da muchísima ternura en ese sentido, que el hombre está angustiado porque no entiende por qué, si me permiten, la única oposición francamente legítima que tiene el presidente es el movimiento feminista. Las otras oposiciones son pura payasada. Entonces, el presidente no ve el patriarcado, el presidente no ve que los movimientos feministas, claro que saben que se nos trepan los de la derecha, pues claro que lo sabemos, siempre ha sido así, pues, ¿no? El 8 de marzo, por ejemplo, va a ser muy importante ver en las portadas de los periódicos, los columnistas, etcétera, que ven que ahorita agarraron el asunto de salir todos con cubrebocas como su bandera, no sé qué, a ver si salen con su pañuelito verde, porque ahí es donde a todo mundo, mira, se le abre, literal, ¿no? Entonces, toda esa bola de feministas de ocasión se resbalan y se resbalarán y lo tenemos perfectamente claro. Y eso es un asunto que el presidente no ve. Ojalá no necesariamente, no creo que vaya a ver el patriarcado como categoría, la verdad, pero es un tipo honesto y en este momento eso es más que importante. Pero ojalá vea la trampa, porque insisto, ahí viene el 8 de marzo, entonces son 10 días de portadas, ¿no? De que le van a poner buscapiés en la mañanera, ¿no? Obviamente le van a preguntar si el aborto debería ser consultado y entonces él va a contestar que sí. Y ese tipo de cosas que hacen que los grupos enciendan y no sé qué. Y no tenemos que olvidar que venimos de la reforma energética. O sea, venimos de la contrarreforma energética, de la aprobación de la Cámara y que falta la aprobación de la otra Cámara. ¿Me explico? Entonces, ahí fue un golpe, pero certerísimo para muchísimos grupos de poder. Están muy enojados, pues, ¿no? Entonces, el golpeteo está duro que dale, duro que dale, duro que dale. No, el presidente no entiende el feminismo. Si logramos bajarle a la corrupción un buen cacho, si logramos bajarle a todos los daños que genera la desigualdad, hombre, avanzarán los derechos de las mujeres. Nada más recordar que venimos de un presidente que tuvo cerrado el piso de un hospital durante un tiempo porque golpeó a su mujer, y el presidente anterior, que fue Calderón, en donde la trata de mujeres, el comercio de mujeres y de niñas aumentó de forma descomunal. Entonces, su discurso del 8 de marzo, de este par de rateros que tuvimos, por mí, o sea, me explico que se los crea su abuela, pues, ¿no? Entonces, vale la pena nada más como recordar eso, ¿no? Pero Gracias, de que no entiendo el feminismo, no lo entiende. gracias, Ana Francis. Fernando, pues ahora sí que pues la oposición en una mezcla muy extraña pues ya de derecha, de super ultraderecha y de todos los, entre los Frena y los Claudio X, etcétera, pues súper montados en este tema feminista, cuando pues lo triste es que pues no pues sobre todo, como dice Ana Francis, pues en los momentos reales en donde se debe mostrar el músculo, pues nada más no. Pero bien, en este caso politizado y en vísperas ya del tema electoral supermontados, desprestigian a este movimiento feminista. Fernando, ¿cómo el presidente está manejando este tema? Les está regalando, como decía el presidente hoy, un festín. Mira, yo creo que ahí lo que está sucediendo, más allá de la hipocresía y el oportunismo de estos protofeministas o neofeministas o fake ministas, como les dicen, a mí la verdad no me gusta mucho usar estos conceptos porque creo que se empiezan a repetir de maneras muy tendenciosas, ¿no? Pero sí creo que hay una gran hipocresía, oportunismo, que no creo que ayude nada al movimiento feminista o a los movimientos feministas, porque yo creo que por mi cercanía y por el aprecio y el valor que yo veo en estos movimientos, creo que lo que los mueve es justo la honestidad intelectual, la dignidad personal, cosa que no hay
en Felipe Calderón defendiendo las causas feministas o en Vicente Fox, son personajes que hemos visto las maneras en las que realmente se comportan ante estos temas, ¿no? Y ante el tema del aborto, que me parece que es el tema nodal, ¿no? Y que es ahí donde, como dice Ana, todos se quiebran. Yo creo que la trampa y en la que no debería caer el presidente y que ahí el valor de su compañera Beatriz es importante, más allá de que yo todavía no imagino ese momento, el presidente en pijama preguntándole, y que me parece que es importante y valioso más allá de lo simpático que nos pueda parecer. Yo creo que la trampa que tiene que saber el presidente que existe es que no porque ciertos conceptos sean manejados por la oposición que no lo quiere, esos conceptos dejan de tener valor e importancia. Y aquí es la trampa, y es una trampa peligrosa porque un sector de la sociedad tiene cierta fe en que este presidente, si bien no es feminista, es un hombre sensible. No es el prototipo no es Peña Nieto, no es Felipe Calderón, no vino a decirnos yo la tengo más grande que todos, no es su papel histórico, tiene otra función. Entonces quizás no pueda compartir los puntos que yo he aprendido después de muchos años de convivir con Ana Francis, con las Reinas Chulas, con Yolosochitl Casas, con muchísimas amigas que han sido muy generosas conmigo y muy pacientes para hacerme, y bueno, compañeras de vida, etcétera, ¿no? Yo no sé si él lo logra entender ya casi por términos generacionales, así como lo entendemos ahora, pero sí creo que puede ser sensible al tema y darse cuenta de que ahí hay una manipulación en la que él, ni modo, va a tener que darle razón a esa oposición a la que no le quiere dar ni un punto, porque le tiene que dar la razón a las mujeres que han estado peleando durante décadas en este país por el reconocimiento de sus derechos. Entonces ahí sí, yo sí tengo fe es lo único que tengo, de que el presidente tenga una postura mucho más sensible y de que a la hora de que las investigaciones sobre Salgado Macedonio, por ejemplo, sobre estos personajes salgan a flote más allá de las denuncias, que tenga una postura mucho más clara, ¿no? Porque ahorita además me parece un momento en el que lo de Salgado Macedonio, lo de Andrés Ruemer, lo del youtuber Rix, que ya fue detenido, por cierto, bueno, pues creo que el tema está ahí. Ahora, yo tratando de aligerar un poco esto, que no tiene nada de ligereza, yo sí quisiera mandarle un mensaje personal al presidente de que yo estudié historiografía de México, he revisado algunos códices y encontré el concepto de Rompetl, el Pactotzin, del patriarcado. Está en el códice, presidente. No es importado. Aquí también de los aztecas madreaban a sus compañeras y eran abusivos con sus parejas. Sí existe desde antes. Por favor, Tarado. le voy a mostrar el códice. Oye, Adriana, yo quisiera agregar una cosita, si me permites, que una cosa que empecé a pensar hoy, porque ayer miré el informe que hizo la jefa de gobierno sobre la alerta de violencia de género de la Ciudad de México, y bueno, claramente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entiende el tema y entiende desde dónde, pues, ¿no? No es una mujer, o sea, no es una mujer que dé concesiones a nadie, a ningún movimiento de nada, pues, ¿no? Sino es una científica que ve datos y acciona en función de eso. Y a mí me parecería muy importante, por ejemplo, que el presidente le aprenda a la Sheinbaum en ese sentido. Porque además es un secreto a voces, ¿no? Pero es probable que la siguiente candidata presidencial sea Claudia Sheinbaum o sea Marcelo Ebrard. Ambos son de los pocos que le han entendido el tema. Entonces sí estaría buenísimo, si no, ¿cómo le hacemos con la continuidad? Pues, ¿no? O sea, que el presidente también se trepara un poquito en la visión de Claudia Sheinbaum, en el discurso de Claudia Sheinbaum, en cómo lo mira, que no tiene ningún tipo de concesión política. Pues sí, muy interesante, así es. Ana Francis, ¿quieren hacer algún comentario más sobre este tema o pasamos, porque ya nos quedan bien poquitos minutos, a lo mejor a otro tema más, no light, pero de otra índole? Venga la ligereza del viernes, venga. Bueno, no tan ligereza, pero más bien cambiando un poquito la dinámica política, a lo mejor un poco al plano más internacional, con esto que ha denunciado el presidente, que es el acaparamiento de las vacunas, que me parece que es un tema fundamental porque el momento en el que estamos en este año, en medio de un incipiente proceso de vacunación
que pues en gran medida se debe justamente a este acaparamiento de vacunas que ha denunciado el presidente y que pues por supuesto también ha aprovechado la oposición para criticar cualquier cosa que tenga que ver con este gobierno. Pero en un contraste, Horacio, que hemos visto con pues ya el inicio en esta etapa de las personas adultas mayores que pues entre bailes, ¿no? De que los han puesto a bailar de pronto, pues ya es una especie también hasta de festejo, de llega un momento en el que después de un año prácticamente de estar en un confinamiento, si no absoluto, sobre todo para este sector que es el más vulnerable, pero también pues en un proceso que se ve un poco lento, sobre todo por este acaparamiento y que pues las vacunas están llegando a cuentagotas. ¿Tú cómo ves, Horacio, todo este proceso de vacunación en México? Mira, yo quiero concatenar lo que estaba diciendo Ana Francis y también, obviamente, Fernando, Claro. sobre el feminismo y sobre las vacunas y sobre el aborto y sobre cualquier cosa. Cuando cualquiera de estos conceptos, cuando incluso la honestidad, incluso cuando la ecología, incluso cuando la energía, incluso cuando cualquier cosa se politiza de la manera en que se está politizando ahorita para denostar un régimen, para ser vulnerable a un régimen, a la opinión pública y a los detractores, obviamente, ¿no? O sea, para que los detractores ganen terreno desesperadamente como lo quieren hacer, obviamente pues no tiene vergüenza, no tiene madre, ¿no? En ese sentido. Yo creo que el politizar la cuestión de las vacunas, y ya a nivel mundial también, es una cuestión bastante, y sobre todo en contra de la gente que habla en contra del manejo que se ha hecho de la pandemia y en contra cómo les ha ido a cada uno con la vacunación. Obviamente, pues cada quien habla cómo le va en la feria y evidentemente sí ha sido muy difícil, sobre todo como fue en Ecatepec, organizar todo el tinglado de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero finalmente se está haciendo. ¿Y cómo se está haciendo? Pues a contracorriente. ¿Y cómo se está haciendo a contracorriente? En México, no nada más en México, en todo el mundo. Aún los gringos, los norteamericanos en Estados Unidos se quejan de la falta de vacunas, aunque tengan acaparamiento, ¿no? Entonces, en todos los europeos se quejan de falta de vacunas. Los pobres países más subdesarrollados y con menos recursos y que nadie los pela, ¿no? Porque está el COVAX de la ONU no se ha puesto guapo todavía, pues no tienen vacunas, etcétera, etcétera. O sea, eso es una carencia de vacunas. ¿Por qué? Porque es lógico, porque no van a hacer 8,000 millones, lo dijo ayer en entrevista Juan Ramón de la Fuente, o sea, no van a hacer 8,000 millones de vacunas en 2 meses o en un mes, o sea, eso es un proceso que tiene que ser lógico y consecuente con la velocidad de fabricar una vacuna, que antes, ahora sí como dicen, antes de, ¿no? Antes del verbo antes de, que tuvimos las vacunas en menos de un año, porque si hubiera sido otro proceso más lento y más tardado como debería ser, en 10 años no nos libramos de esta porquería de COVID-19, ¿no? Qué bueno que tenemos las vacunas de COVID ahora, ¿no? Pero pues hay que esperar porque tampoco, ahora sí que no son máquinas, ¿no? Tampoco los que les están haciendo. Entonces, obviamente, más aparte, los países como Canadá, que ya los expusieron, que ya les dieron su expuesta también, que no es justo porque tienen 22 o 20 vacunas por habitante, pues sí es muy injusto, ha sido muy injusto, pues, ¿no? Y entonces, en ese sentido, todo ha sido politiquear y politiquear y politiquear para ver quién saca la tajada política más grande, ¿no? Entonces hay que ver todo esto. Es lo mismo con la reforma energética igual, o sea, la reforma de la electricidad que Andrés Manuel propuso y que se aprobó antier en la noche. Bueno, también, o sea, es una cuestión que incluso si tienes un poquito de sentido común y un poquito de memoria histórica y te vas otra vez a la carta famosa que yo siempre admiré de López Mateos, que decía, bueno, los traidores a la patria van a poner en algunos años en venta todas las propiedades o lo que es del Estado, todos los recursos naturales, pues obviamente, pues tienes un poquito más de resiliencia a todas estas cuestiones de las vacunas y un poquito más de observación a la cuestión eléctrica. Ves cómo la pasó Texas de mal y cómo el mismo presidente Biden hace 2 días dijo, pues vamos a empezar a tratar de ser autosuficientes en recursos naturales, en comida, en etcétera, etcétera, que hasta el periodista Álvaro Delgado
hizo una broma que dice, ya Estados Unidos está empezando a venezolarse, ahora sí están entrando en Venezuela, pues, ¿no? O sea, obviamente, es que tienes que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos, o sea, tienes que tener sentido común y tienes que anteponerlo a tus ambiciones políticas o de ganar el poder que perdiste ya en esta época, ¿no? Porque esta época está cambiando mucho a partir de todas las relaciones que se van a dar intergubernamentales a nivel internacional, con la cuestión del COVID, con la cuestión de las vacunas, con la cuestión del comercio internacional, con la cuestión y el ejemplo que está poniendo Andrés Manuel López Obrador desde que fue en abril pasado a la ONU y dijo, lo del COVAX tiene que ser porque ojalá que los países ricos no acaparen las vacunas. Eso fue un gran ejemplo de diplomacia, eso es un gran ejemplo de alguien que en verdad tiene mucha visión política, ¿no? Todas estas relaciones que están cambiando, ¿no? Que están cambiando la misma defensa que están haciendo ya, que se tiene que empezar a hacer de litio, por ejemplo, con países, con Canadá, de las minas, para que Canadá no abuse, no queriendo pagar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso es una cuestión que todo el mundo tiene que saber y todo el mundo tenemos que comentar. Son cosas que se están haciendo en este gobierno que son invaluables y que van a cambiar mucho. También en las relaciones de México con otros países del mundo, ¿no? La vacuna rusa, la manera de cómo se gestionó la vacuna rusa, las vacunas de China, las buenas relaciones que tiene México con China, con Rusia, con Estados Unidos y que tiene que tener también con Canadá, porque tenemos un tratado de libre comercio que no se va a ir al caño nada más por los caprichos de Justin Trudeau, ¿no? En ese sentido, tenemos que ser, o sea, el gobierno tiene que ser muy firme y muy fuerte, protegiendo el patrimonio nacional, protegiendo nuestros recursos naturales y diciendo un ya basta a toda esta sobreexplotación tan injusta que es, como dije la semana pasada y como le dije en mi artículo de esta semana del Soberano, el neoliberalismo en realidad es una forma de colonización, pero light, es una colonización finalmente. Somos súbditos de las grandes compañías internacionales y de los grandes magnates de todo el mundo. Gracias, Horacio. Ana Francis, en el caso de la acaparación de vacunas, vemos que pues están llegando pues a cuentagotas, aunque pues eventualmente el presidente ha anunciado que van a llegar más y más. Ayer el secretario de Hacienda anunció que para julio pues estarían vacunados 80 millones de mexicanos. Realmente si tuviéramos ya esas vacunas disponibles que pues imaginamos que ya tienen el cálculo de que eso llegaría, tenemos la infraestructura, sí está el gobierno a través de estas brigadas con esa capacidad para lograr ese nivel de vacunación para julio. Mira, yo pensaría que sí. Es cierto que no sabemos, ¿no? O sea, nunca se ha hecho una campaña de vacunación que no sea a la niñez en sus escuelas y en los centros de salud abiertos y sin pandemia, pues, ¿no? Es la primera campaña de vacunación a toda la población. Entonces, bueno, pues ahora sí que primero Dios, diría yo. Ahora, me parece que nos va a pasar un poquito como ha estado pasando, que es ensayo y error, pues, ¿no? En la Ciudad de México, pues sí, los primeros días no sé qué fue un caos, etcétera, y luego pues aprendimos de la experiencia y ahorita hasta nos echamos unas cumbias en lo que esperamos, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ocurrir la campaña de vacunación? Pues así, con cumbias, con la gente, con a la mexicana, pues, ¿no? O sea, si esperamos esta cosa israelí de llegamos a los estacionamientos y no sé qué, y vienen 4 güeros a vacunar, no va a pasar así, pues, ¿no? Porque no somos eso, somos otra cultura. Que ahí es bien importante de pronto entenderlo. O sea, yo sé que estamos geográficamente en América del Norte, pero somos Latinoamérica. Siempre hemos sido Latinoamérica. Es muy impresionante cómo de pronto estas ideas de compararnos con Estados Unidos, con Canadá, que es así de, pero ¿de dónde, padre? ¿No? O sea, ¿qué compartimos? Por amor de Dios, compartimos francamente pocas cosas y tenemos pocas cosas equiparables. En ese sentido, de pronto, pues sí, Canadá y Estados Unidos son muy similares y tienen maneras como de congeniar en muchas cosas. Los canadienses me parece que son más guapos y más educados, pero básicamente pertenecen como a una misma cultura. De aquí para abajo es Latinoamérica, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ocurrir y además déjame decirte que yo tengo un chat con mis hermanas, obviamente, y yo le aposté un dinero, pues, ¿no? A que este año yo estoy vacunada, yo tengo 47 años, ellas dicen, 2 de ellas dicen que no, ellas tienen más de 50 y dicen que no, y yo ya le aposté un dinero, ¿no? Entonces, claro, pues a ver qué pasa, ¿no? Y sí, me parece que vamos a ir viendo ensayo y error, que vamos a, me da mucho gusto que la vacunación esté a cargo del gobierno federal y no de los gobiernos locales, sobre todo pensando en los otros estados. En el gobierno de la ciudad sí confío, pero ahí te encargo el Estado de México, ahí te encargo varios estados, pues, ¿no?
Habría que ver qué pasó en Ecatepec, qué está pasando en Ecatepec estos días. Quiero pensar que los primeros 2 días son un caos y me parece que es importante que lo vayamos asumiendo, ¿no? Y que las cosas van a ir agarrando su ritmo, ¿no? Gracias, Ana Francis. Fernando, pues hemos estado también escuchando al presidente con estas frases de lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en ese sentido, retomo un poco lo que pasó con este conductor de espectáculos, Juan José Origel, que fue muy sonado el tema, que se fue a vacunar a Estados Unidos y que incluso recibió muchísimas críticas, pero no nada más por parte de nosotros, sino por parte de las autoridades en Estados Unidos, y volvió a subir una fotografía de ya su segunda vacunación, bueno, su segunda vacuna más bien, la segunda dosis. Preguntarte un poco en este sentido, que de pronto ya empiezan a surgir estas notas como en Zacatecas, donde pues personas de otros estratos sociales se fueron a vacunar a zonas rurales. ¿En qué punto estamos y qué tanto pueden obstaculizar todavía estas prácticas y estos sectores que pues consideran que todavía tienen o deben tener ciertos privilegios, Fernando? Pues lo veo terrible, es como un síntoma muy grave de una declaración, de una degradación moral tremenda, de una falta de empatía ya patológica. Si yo fuera Origel, tendría que decir: amigas, amigos, ustedes ya sabían que yo era un imbécil desde antes, ¿verdad? Entonces no tienen por qué sorprenderse de que si llevo toda la vida diciendo pendejadas, ahora haga una más, ¿verdad? Yo creo que ahí sí lo que hizo este personaje no me sorprende, porque vaya que tiene antecedentes para llegar a lo que ha hecho, que es realmente no solo la falta de empatía, sino además la falta de empatía presumible, ¿no? O sea, soy un tipo que no pienso en los demás, que creo que mi país está muy mal, que me vine a echar las vacunas que le correspondían a otros, y además, ahí les va mi selfie, ¿no? Entérense todos. Entonces, ya un nivel de estupidez irreparable. Lo veo muy triste, y veo muy triste tanto todas estas personas que están abusando de vacunas que no les corresponden, como triste el caso de las personas a las que les hablan para la vacuna y dicen: ay, no, que no me vayan a poner un chip, ¿no? Que le hacen más caso a Pati Navidad que a López-Gatell, y la verdad es que las dos cosas son muy lamentables. Yo nada más quisiera agregar en el terreno de la parte internacional que hablábamos hace rato, que esta semana, pues además de las noticias del acaparamiento infame y del capitalismo salvaje que ha de esperarse, pues también está pues el fin de la luna de miel con Biden, que ya volvió a bombardear Siria, ¿no? Irán, y que está pues haciendo lo que han hecho los presidentes de Estados Unidos. No sé si la familia Krause y todos los que derramaron lágrimas de ternura cuando lo vieron llegar, estarán llorando por la gente que fue bombardeada por los Estados Unidos, ¿no? Y también, por otro lado, me dio gusto, en medio del acaparamiento que hemos visto de las grandes potencias, por lo menos en el discurso, manchado por estos temas de Salgado Macedonio, pero me parece que la conferencia donde Alberto Fernández y López Obrador hablaron contra este acaparamiento y hablar sobre que la vacuna pueda liberarse a la humanidad y no estar en el tema de las patentes y de ver quién tiene más, me parece bueno, y que puede crecer y que puede convertirse en a lo mejor es un sueño guajiro, pero en una alianza latinoamericana con tendencias a la izquierda, con tendencias a paliar la desigualdad y a hacer que estas medidas sanitarias de la vacuna sean mucho más democráticas y equitativas, sobre todo con los pueblos pues en vías de desarrollo o menos favorecidos, ¿no? Yo creo que me dio gusto escuchar a dos presidentes coincidir en un tema tan importante y en el que es tan difícil encontrar coincidencias políticas, ¿no? La mayor parte de los presidentes pues ven para sí mismos, ven para sus propios pueblos, y es muy difícil encontrar un rasgo de unidad latinoamericana, ¿no? De ese sueño bolivariano que parecía como enterrado bajo tierra y que de pronto, pues a mí sí me despertó una lucecita en el corazón ver que hay en Argentina un ímpetu similar al que hay en muchos sectores en México, y que
y que no hay que perder la esperanza de que esos ímpetus puedan llegar a transformar las cosas en medio de tanta oscuridad, ¿no? Yo no sé para qué quieren los canadienses tantas vacunas, no sé si piensan vacunar a las focas que luego matan. Se van a reproducir en putiza. Exacto. Mira, en chinga. En fin. Muchas gracias, Fernando. Pues, ¿qué creen? Se nos fue de volar el tiempo. Qué rico platicar con ustedes. De verdad, sí, literalmente nada más el mezcalito, nos hizo falta la cervecita, ¿verdad? Bien rico platicar con ustedes. Pues les agradezco muchísimo, de verdad que me hayan permitido acompañarlos. Horacio, pues nos vemos el próximo viernes. Gracias, sí, un abrazo a todo el público que está muy prendidos aquí en el chat, estoy respondiéndoles a todos, un saludo en verdad a todos, tenemos muy buen rating, además, pues, sus likes, por favor, porque hay 5,173 ahorita y nos hacen falta likes, hay 573, o sea, nos faltan 10 veces más likes, den sus likes, por favor, porque es muy, muy importante para este medio, en verdad, debemos siempre considerarlo para que la plataforma de Julio Astillero tenga más reconocimiento en las redes y lleguen las notificaciones y todo, y en Facebook también, es bien importante que les regalemos un like y que pues ayudemos con lo que podamos también siempre, ¿no? Por medio de las aplicaciones, ¿no? Del Superchat y todas las demás de PayPal que tienen. Pues muchas gracias por esta invitación. Un saludo a mi queridísimo Julio, a Ángeles, queridísima, a los hijos también, y pues nos vemos la semana que entra. Muchas gracias, Horacio. Claro que sí, Ana Francis. Pues muchas gracias y sin falta, el próximo viernes aquí en la Mesa del Más Allá. Aquí nos vemos y gracias a toda la gente que escucha. Sí soy más joven que Salma Hayek, pero ella tiene mucho mejor cutis que yo, la verdad. Es que eso preguntaron en el chat. Y tiene Muchas también gracias. mucho más dinero. Un poquito más de dinero que yo tiene. ¿Así? Poquito. ¿Así? Bueno, gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, pues muchas gracias. Gracias, Adriana, gracias, me encanta poder tenerte también de interlocutora nuevamente, esperemos que Julio se recupere, gracias a Horacio, querido, que siempre me encanta encontrármelo acá, encontrármelo en la vida real y leerte, porque te he estado leyendo últimamente también y me encanta coincidir también en muchos puntos importantes. Ana, bueno, pues, ¿qué te digo? Me encanta, yo creo que hay que... pues conminar a Julio, que ahora que se recupere, que esperemos que esté muy bien, pues él ya le aporte el mezcalito a esta mesa, porque sí estaría padre, ¿no? Así es, apoyo. Terminar con un brindis por la futura democracia y el bien de la nación. Así es, apoyo esa emoción. Muchas gracias, Fernando, gracias a todos, un abrazote y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego.